A ver, hasta no hace mucho, cuando un dirigente político llegaba, se decía claramente que era como una suerte de pater-family o del liderazgo que tendría que unir a todos y era el principal referente. Por eso es que se le solicitaba otro tipo de actitud. Decía, vos no podés tener una actitud de una persona del llano. La persona del llano puede actuar tranquilamente, pero vos tenés que entender que tenés un rol y un cargo superior que te posiciona, te ubica y te da otro tipo de obligaciones. Bueno, acá evidentemente nada de eso ocurrió, o mejor dicho, el actual presidente de la nación entiende completamente otra cosa, y esos son un poco los resultados que se ven. Esta consultora política, bueno, recordemos que una de las cabezas visibles de esta consultora es Lucas Sebastián Raffo, con quien hablamos bastante seguido. Lucas, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo Bien, bien? bien, bien, Mucho bien. frío, pero bueno, acá. Gracias por la Ah, oportunidad, obviamente, Vos, siempre vos a sabés, Lucas, disposición. que nos pareció muy atractivo eso de, porque tiene que ver un poco con el momento que estamos viviendo y saber cómo digiero yo que tengo un presidente que dice cualquier barbaridad todo el tiempo. ¿Cómo se entiende? ¿Se entiende que en realidad eh, la sociedad se maneja así? ¿Es de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo? Cuando se dijo que ganó Milei por las redes sociales, ¿qué quiere decir? Que en realidad las redes sociales ganaron no como vehículo, sino como elemento sustancial, donde en realidad las redes sociales se dice absolutamente de todo, ganó no solamente como instrumento comunicacional, sino como se adueñándose del lenguaje propio de la sociedad. ¿Cómo tengo que analizar todo esto que sacaron? Este informe me pareció atractivo, decir, el dirigente político que más insultó en los últimos años. Bueno, este informe creo que surge un poco de las inquietudes que vos planteás. Digo, mucho de lo que nosotros empezamos a ver en la discusión política, en la discusión pública, es que empieza a estar teñida de mucha violencia discursiva, ¿no? Y yo creo que hay dos conclusiones. Hay un clima de época más general que incluso escapa a la Argentina, que tiene que ver con la decepción de la ciudadanía con los resultados de la democracia, de la economía, del estado de bienestar, digo, ¿no? Eh, eh, Generaciones que empiezan a vivir no mejor que sus padres, sino que empiezan a vivir peor. Eh, y en ese emergente en Argentina, que tiene sus propias características, ¿no? Obviamente el fenómeno económico y social, bueno, surge este Milei. Y esto converge con un momento histórico donde las plataformas digitales empiezan a ser la caja de resonancia del espacio público, porque nosotros en el informe lo que decimos es que quienes hablan en el ecosistema digital son una minoría intensa, son probablemente entre 2 de cada 10 usuarios. Eh, Ahora, esos 2 de cada 10 usuarios, bueno, marcan el tono, definen de qué se habla y cómo se habla, y cuando nosotros analizamos esa cantidad de insultos, lo que vemos es efectivamente esto, ¿no? Lo que vemos es que de los 27 millones y medio de insultos que registramos en los últimos 2 años y medio, bueno, cuando vamos a las personalidades de la política, Milei es el que más las utiliza por lejos. A ver, ¿insultar está de moda? ¿Insultar es algo propio de la red? ¿O insultar es en realidad algo propio de la sociedad que la sociedad lo ve en forma simpática? Bueno, a ver, yo creo que el insulto estuvo siempre en la conversación, ¿no? De hecho, la Mm. Argentina de por sí es una sociedad bastante plebeya en términos de que lo usamos cotidianamente, ¿no? El insulto, la agresión, a veces con motivos cariñosos, otras veces no tanto. Nosotros lo que hicimos en este caso es seleccionar un pool, un grupo de palabras Mm. que notamos que se utilizan demasiado en la conversación política. Incluso algunas no son insultos, pero se usan para agredir, y con eso vemos que salía. Eh, yo creo que lo que hay es una estética del insulto a partir de que uno de los personajes que más la utiliza, bueno, empieza a ser premiado, ¿no? Electoralmente, empieza a ser la persona que gana las elecciones, la persona que marca el pulso de lo que se discute, ¿no? Marca el tono de la agenda. Y lo que empezamos a ver incluso en este informe, que es la segunda entrega de uno que habíamos hecho anteriormente, Mm. es que vos tenés muchos políticos, muchos empresarios y muchos periodistas que empiezan a subirse a esa moda para, entre comillas, no perder el tren, Claro, para llamar la atención, porque claro. empezamos a ver que justamente el insulto es lo que llama la atención, y cuando vos llamás la atención en política, bueno, es más probable
que se te queden escuchando que si no lo haces, digamos, Claro, ¿no? o sea que la estética del insulto, como paga bien en términos de atención, va todo lentamente se va migrando hacia ese lugar. Exactamente, entonces también es, por un lado, digamos, un síntoma, un clima de época, pero por otro es una trampa, ¿no? Pareciera que es la única forma que existe de llamar la atención, por lo menos a la ciudadanía. Después podemos ir a la pregunta de por qué creemos que el insulto llama la atención, y acá Mm, se abren un montón de respuestas que no están en el informe, pero que se pueden problematizar, como que, bueno, una sociedad está enojada, que está crispada, que recibe muchísimos estímulos de atención por día en las redes sociales, bueno, cada vez necesita más condimentos, si se quiere, para mantener la atención. Ya la discusión de programas, de propuestas, etcétera, pasa a ser poco llamativa. A ver, pero espera un poquito porque yo mirando y viendo tu análisis, lo que te digo rápidamente es hasta dónde. Porque si 2 de cada 10 usuarios se manifiestan de esa manera, ya estamos hablando en redes sociales bajando un porcentaje. Sin contar que en la gran masa las redes sociales no son el 100%. O sea, estamos entrando en un movimiento social, digo, del insulto, entiéndase que la sociedad va migrando para ese lado, exclusivamente por una minoría, nos estamos dejando llevar por una minoría. Sí, en términos de que, ¿qué te definen las redes, en definitiva? Te marcan el tono. Eso siempre pasa por minorías, vanguardia, lo que sea, ¿no? Mm, El famoso, no nos dicen qué hacer o qué decir, pero sí nos dicen sobre qué estamos hablando, sobre qué va la sí, política. Digo, también puede generar el efecto reverso, ¿no? Quiero decir, la gente ve que la política es esto y se aleja, y entonces eso explicaría mucho de los factores de baja participación, por ejemplo. Digo, no quiero decir que la sociedad va hacia ahí. Lo que sí igualmente me parece, y eso en la vida cotidiana se ve mucho, hay una sociedad más violenta, ¿no? Uno ve en la calle mm, episodios que antes no veía de violencia cotidiana, sí, digamos, ¿no? El estilo relatos salvajes. sí. Entonces, creo que ahí hay un combo que es medio complejo. Y después la pregunta es, bueno, la política debería aportar otro tipo de discusión. Es algo que nos interesa Pero, problematizar. pero también, pero Eh, en eso el sí, liderazgo de un presidente de la nación por el rol que ocupa es fundamental y él no está sí, preocupado por eso. El presidente sí. está, no lo veo muy preocupado por eso. No, el presidente claramente no lo está. Ha emitido 1.589 insultos que de vuelta son de las palabras que hemos recopilado, ¿no? Que marcamos como para hacer la búsqueda en el ecosistema digital, pero vemos que el resto de la política también insulta, muy lejos de lo que lo hace Milei, y creo que la fórmula que nosotros tenemos acá es la de que Milei propone, pero que hay un resto que valida, ¿no? Nosotros en el informe Mm, tratamos también de escapar mucho de la tentación de decir, bueno, el problema es solo Milei, porque me parece que lo que hay detrás es toda una política, medios de comunicación, algunos, no obviamente, o empresarios que lo empiezan a imitar. Y cuando vos lo empezás a imitar, bueno, lo estás validando, estás diciendo, bueno, esto que claro. hace el tipo funciona, Mm, vamos a hacerlo sí, también. claro, Entonces, claro, ¿qué sí, pasa sí, sí, cuando sí. Milei se vaya? ¿Qué pasa si cuando Milei se vaya se queda esta estética y no estamos resolviendo nada ahí, no? No estamos resolviendo nada, pero me quedo pensando en mucho lo que me estás diciendo, porque entonces estamos en una sociedad que está validando directamente todo el arco de violencia, que no es un dato menor, ¿no? De violencia desde lo verbal, y ese es, no deja de ser un tema para plantearse. ¿Cuál es el rumbo al cual estamos teniendo? ¿Esto tienen algún tipo de parámetros ustedes sobre si esto es propio de un clima de época de la Argentina o también se está viendo para otros lados? Nosotros lo hemos medido solo en Argentina, pero sí estamos en condiciones de afirmar que es un clima de época que excede a la Argentina. Digo, la polarización política, la polarización afectiva, la emergencia de líderes cada vez más violentos de lo discursivo, es un fenómeno que no se ve solo acá. Digo, ¿no? En Estados Unidos asistiendo a eso, Europa tiene muchísimos ejemplos, Brasil, Chile, que va a tener elecciones dentro de poco, y los candidatos que más miden son de los extremos. Digo, me parece que hay un fenómeno más global que también hace de la violencia una forma de representación. Esto es también porque hay una sociedad que está por lo menos cansada y enojada. La pregunta es siempre la misma, ¿no? Bueno, donde hay una sociedad enojada,
un liderazgo político sólido debería aportar templanza, ¿no? Aportar Ujú. mesura, pero esto está desde los analistas más viejos de la política. Digo, Max Weber Sí. escribió esto a principios del siglo XX, cuando teníamos fenómenos similares, ¿no? Mm. Emergentes políticos desde la violencia, y Weber decía que un buen líder tenía que tener las dos condiciones, ¿no? La pasión, obviamente, la que se necesita para emprender y para ir para adelante, pero también la mesura. Mm. Y yo creo que eso es un poco lo que se ha perdido, amén de sociedades que están cada vez más ansiosas, Mm. que reclaman resultados Sí, muchísimo más rápido. bueno, pero Pero bueno, la política debería aportar creatividad. pero ahí voy en otra cosa también. A ver, una de las cosas que se le está reclamando, o mejor dicho, que se ha reclamado y que se le reconoce a Milei, es lograr la estabilidad económica. Hasta ahora, por lo Sí, menos. Ese sí, es sí. quizás la gran virtud que él tiene, el cual la gente sigue reconociéndolo. Mi pregunta pasa ahora. Una vez que Milei, que la gente lo vea como un derecho adquirido, como que la estabilidad está dada, ¿soportará todos estos arrebatos? ¿O buscará Bueno, alguien hacia más hacia otro lado? no, yo creo que lo que decís vos es fundamental, porque entendemos también que la sociedad argentina es una sociedad que llega a un punto en que se hastía de las normas. Digo, esto pensémoslo con las experiencias del menemismo en los 90, donde la frivolidad tuvo un límite, ¿no? Mm. Cuando la economía empezó a crujir. Pensemos en el kirchnerismo, digamos, que fue un momento político que tuvo mucha aceptación, que tuvo un triunfo electoral aplastante en el 2011, pero que en 2013, 2014, digo, empezó a haber un agotamiento, sobre todo a partir de las formas. Entonces también hay que ver, digo, el éxito económico no te garantiza nada, como bien vos decís, eh, quizás el problema es qué pasa si lo que hastía no son las formas, sino que la violencia se empieza a convertir en un boomerang, ¿no? Empieza a volver en contra tuyo todo lo que vos sembraste, porque nada, no es inocente el juego de la polarización o el juego de la agresión. Digo, la sociedad lo adopta. De hecho, si agarramos, lo pensamos de forma más estirada en el tiempo, bueno, probablemente digamos que estamos en una sociedad más crispada y más polarizada que la que teníamos hace 15 años o Mm. hace 20. Y eso sí es para pensar, porque bueno, ¿a dónde va la deriva, no? Cuando nosotros permanentemente atizamos este fuego, ¿no? Para sacar un rédito de corto plazo. Porque también Claro. hay mucho de eso. Mm. Hay mucho de sacar rédito de corto plazo, de ya tener atención, interacción, clics. Y bueno, pero ¿qué pasa con eso? No es inerte. Claro. Sí, 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 sí. Sí, la verdad me quedo pensando mucho lo que me decís, todos los puntos que vas marcando. Y, y hay una cosa, siempre hago la analogía que para mí mi ley es el bombero, digo, viene a apagar el incendio. Una vez que apaga el incendio, ¿qué pasa? ¿El bombero se queda en tu casa? Esa es mi gran Claro. duda. ¿Cuál es el proyecto para que él se quede en tu casa o administrando tu casa? Esa es mi duda, porque tampoco uno ve un proyecto más allá, digo, desde político, o es solamente el insulto y apagar el incendio su proyecto político. Esa es la parte que yo no veo. No, claro. Yo creo que hay un proyecto político en términos de lo que él enuncia. No me queda tan claro que el rumbo de las acciones sea Mm. ese, pero él siempre sueña con esta Argentina, ¿no? De fines del siglo XIX, que bueno, es muy compleja de recrear, porque es muy diferente. Es como también que el proyecto político de enfrente sea la Argentina feliz del 1950, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay proyectos políticos que recurren a la nostalgia y al pasado para legitimarse? Y después con la realidad cotidiana enfrentan problemas. Eh, pero un poco este informe a lo que apunta también es a esto que planteas Mm. vos, ¿no? Plantearse buenas preguntas es un buen comienzo, creo yo, más que tratar de tener la respuesta, ¿viste?, terminada. De hecho, creo que Mm. este informe describe un cuadro de situación, pero lo que nos interesa en general es decir, bueno, acá hay unas señales de alerta que hay que mirar, porque esto se extiende y va más allá del proyecto político o del partido político del que gobierna, ¿no? Es algo que no es gratis la agresión, eso siempre nos preocupa mucho. Por lo pronto hay que decir a quien quiere ingresar en ámbito político o en discusiones políticas que endurezca su lomo porque insulto va a haber. O sea, si es Sí, sensible a los insultos y sensible a los ataques, no se meta porque el barro ha cambiado, se ha puesto más espeso. coincido completamente con lo que vos decís, y no solamente desde la política.
esto lo digo porque te vas a encontrar medios de comunicación más incisivos, medios de comunicación sobre todo a nivel nacional y más grande donde están en una trinchera, donde eligen un Sí. bando, sus periodistas también. Vas a tener una clase empresaria también que no va a dudar de utilizar el insulto para provocar y para llamar la atención. Efectivamente creo que endurecer el cuero es una buena salida, pero a nosotros lo que nos gustaría también es que haya una dosis más de creatividad, ¿no? Que llamar la atención no sea solamente, bueno, a través de la agresión. Busquemos formas de ser más creativos, más llamativos, y sobre todo buscar el verdadero lazo de representación, ¿no? Que es, bueno, representar intereses genuinos de la sociedad y sobre todo creo que desde la empatía. Yo creo que ahí puede haber un acto bastante revolucionario, a mi entender, ¿no? Digo, Sí. ser un poco contracultural con lo que vemos. La verdad que siempre es un gusto escucharte, Lucas. Gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a vos, a todo el equipo y un buen domingo para todos. Gracias, gracias. Lucas Raffo, quien es politólogo y esta consultora política ad hoc, que en realidad hizo un análisis muy interesante. El político argentino que más insulta a las redes sociales es Javier Milei.